Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación que como miramos contiene logaritmos. ¿Qué es lo que tenemos? Primeramente, miren, aquí tenemos logaritmo de base a al cuadrado por raíz cuadrada de x y en el argumento tenemos a dividido entre logaritmo de base 2x y en el argumento también tenemos a más logaritmo de base a por x y en el argumento tenemos a multiplicado por logaritmo de base 1 dividido entre a y en el argumento tenemos 2 por x. Todo esto debe ser igual a 0. Bien, vamos a encontrar los valores de x de tal manera que se cumple esta ecuación con logaritmos. Primeramente, lo que vamos a hacer es tratar de llevar estos logaritmos que tenemos aquí a un logaritmo con la misma base. La base que vamos a ocupar va a ser la misma que tenemos en este argumento, es decir, a. Para hacer un cambio de base, lo que tenemos es lo siguiente. Si nosotros tenemos un logaritmo de base c, y bueno, vamos a tratarlo como un logaritmo de base a, y en su argumento tenemos b. Entonces, para hacer un cambio de base en este logaritmo, lo podemos hacer como el logaritmo de base c de b dividido entre el logaritmo de base c de a. ¿Se dan cuenta? En el logaritmo que se encuentra en el numerador se queda el argumento y en el logaritmo que va en el denominador se queda la base. Y c es un número arbitrario. En este caso yo voy a tomar al valor de c como a, es decir, lo que tengo en ese argumento. Entonces, si hacemos el cambio de base en este primer logaritmo, nos quedará de la siguiente manera. Logaritmo, yo quiero que todos los logaritmos tengan base a. Entonces voy a tener logaritmo de base a de lo que se encuentra en el argumento, que sería a dividido entre el logaritmo de la misma base a. Y ahora el argumento va a ir lo que se encuentra en esa base, que sería a al cuadrado por la raíz cuadrada de x. Listo. Ahí hicimos el primer cambio de base en el numerador. Ahora vamos a hacerlo también en el denominador. Entonces vamos a poner la otra línea de división y vamos a tener logaritmo de base a de lo que se encuentra en el argumento, que sería a dividido entre el logaritmo de base a de lo que se encuentra ahora en la base, que es 2x. Listo. Ahí hicimos el cambio de base en el primer logaritmo. Más, vamos a hacer también los cambios de base en estos dos logaritmos. Si lo hacemos en este primer logaritmo, nos quedaría logaritmo de base a del número a dividido entre el logaritmo de base a de lo que tenemos en esta base, que sería a por x. Listo. Multiplicado por el siguiente logaritmo, que también le vamos a hacer el cambio de base, que sería logaritmo de base a de 2x, que es lo que tenemos en el argumento, dividido entre el logaritmo de base a de 1 dividido entre a, que es esta base. Y todo esto debe ser igual a 0. Bien. ¿Por qué quisimos llevarlo todo a la misma base a? Aprovechando que tenemos estas dos bases aquí. Porque cuando tenemos un logaritmo, en este caso vamos a escribirlo así, logaritmo de base a y en su argumento tenemos a, esto es igual a 1. Entonces, vamos a aquí escribir, este logaritmo que tenemos aquí es igual a 1. Este logaritmo que tenemos aquí también es igual a 1. De manera similar con este logaritmo que tenemos aquí es igual a 1. Entonces, si hacemos las simplificaciones, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos que el producto de los medios va a ir en el denominador y el producto de los extremos va en el numerador por la ley de los medios y ley de los extremos. Entonces, si lo hacemos, vamos a tener lo siguiente. Si multiplicamos 1 por esta base, el resultado va a ir en el denominador. Entonces nos quedaría logaritmo de base a de a al cuadrado por la raíz cuadrada de x. Listo. Esto para los medios. Para los extremos tendremos 1 multiplicado por esta expresión, que sería logaritmo
de base A de 2 por X. Listo, así nos quedaría. Más, ahora sí vamos a desarrollar lo que tenemos en en esta segunda expresión. Aquí tendríamos 1. Entonces nos quedaría aquí un 1 dividido entre logaritmo de base A de A por X. Listo, así nos quedaría multiplicado por el logaritmo de base A de 2 por X, que es este que tenemos aquí. Aquí vamos a trabajar este logaritmo que tenemos aquí. Logaritmo de base A de 1 dividido entre A. ¿Esto cómo lo podemos escribir? Esto lo podemos escribir como logaritmo de base A de A elevada a la menos 1. Pasamos la A al numerador y su exponente cambia a signo contrario. Por las propiedades de los logaritmos, este menos 1 lo podemos pasar multiplicando el logaritmo así. Logaritmo de base A de A. Miramos que esto es igual a 1. 1 por menos 1 nos daría que esto es igual a menos 1. Entonces aquí nosotros podemos colocar un menos 1. ¿Y todo esto qué debe ser igual? Debe de ser igual a 0. Bien, ya que tenemos la ecuación de esta manera, lo que vamos a hacer es reescribirla de la siguiente forma. Vamos a tomar, bueno, vamos a reescribir la primera parte que tenemos aquí. Es decir, el logaritmo de base A de 2 por X dividido entre el logaritmo de base A de A al cuadrado por la raíz cuadrada de X. Listo. Aquí tengo más por menos, nos quedaría menos. Aquí será negativo. 1 por este logaritmo, nos queda el logaritmo. Logaritmo de base A de 2 por X. Dividido entre 1 por este logaritmo, nos quedaría logaritmo de base A de A por X. Todo esto debe ser igual a 0. Bien, ya que tenemos esta ecuación de esta manera, miramos que van a surgir dos casos para que se cumpla esta ecuación. Vamos a llamarle caso número 1. Para este caso número 1, tenemos lo siguiente. Para que esta ecuación se cumpla, tenemos que logaritmo de base A de 2x, que es lo que tenemos en este numerador y en este numerador, sea igual a 0. Es decir, que el logaritmo de base A de 2x sea igual a 0. El valor para que este logaritmo sea igual a 0 es únicamente cuando su argumento es igual a 1, es decir, para cuando 2x es igual a 1. Si resolvemos para x, miramos que x es igual a 1/2. Listo. Antes de dar como esta x 1/2 como solución, tenemos que recurrir a la ecuación original. Entonces, vamos a suponer que, bueno, como aquí miramos que x es igual a 1/2 y la tomamos y la sustituimos aquí, tendremos el logaritmo de base 1. Miramos que el logaritmo de base 1 no está definido, por lo tanto, esta solución que tenemos aquí, bueno, o este valor de x, no lo podemos considerar solución de esta ecuación porque carecería de sentido, porque aquí nos quedaría un logaritmo de base 1. Ese logaritmo está indeterminado. Por lo tanto, este caso número 1 no nos va a aportar la solución para esta ecuación con logaritmos. Para ello vamos a analizar el caso número 2. Caso número 2. Para este caso, vamos a ver que este denominador sea igual a este denominador para que se cumpla esta ecuación. Entonces, tendremos que el logaritmo de base A de A al cuadrado por la raíz cuadrada de X debe de ser igual al logaritmo de base A de A por X. Como tenemos mismo logaritmo, misma base, únicamente tenemos que tomar los argumentos e igualarlos. Es decir, A al cuadrado por la raíz cuadrada de X es igual a A multiplicado por X. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a tomar 1
dividir entre la raíz cuadrada de x y multiplicar en ambos lados por la misma expresión. 1 dividido entre la raíz cuadrada de x. ¿Por qué por esta expresión? Porque estamos tomando que x debe de ser mayor que 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Nos quedaría a al cuadrado por la raíz cuadrada de x es igual a por x. Esta raíz con esta raíz va a ser igual a 1 y nos quedará únicamente a elevado al cuadrado. Esto será igual a, como aquí hacemos las leyes de los exponentes, 1 menos 1/2, nos quedaría únicamente aquí x a la 1/2. Bien, si dividimos en ambos lados entre a, nos quedaría que a es igual a x elevada a la 1/2. Es decir, lo que se hizo aquí en este paso fue multiplicar en ambos lados por 1 dividido entre a, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Así. Bien, miren, aquí ya tenemos que x a la 1/2 es igual a. Lo que vamos a hacer ahora va a ser elevar al cuadrado en ambos lados. Si elevamos al cuadrado en ambos lados, miramos que x a la 1/2 elevado al cuadrado nos queda únicamente x. Voy a poner esta x aquí en esta posición. X, ¿a qué va a ser igual? A elevado al cuadrado. A elevado al cuadrado. Y listo, miren, esta sí sería la solución o el único valor de x que va a satisfacer esta ecuación con logaritmos. Muy bien, los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, comentario o sugerencia va a ser bienvenido. Por este video será todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.